En el ejercicio del análisis sintáctico, a veces nos solemos encontrar con oraciones impersonales. Se suele confundir estas oraciones impersonales con oraciones con sujeto tácito o proposiciones incluidas o coordinadas, etc. Para saber cuándo son oraciones impersonales, quédate en este video que te lo explico. Antes de adentrarnos en el análisis de oraciones impersonales, tenemos que saber que el nivel de la lengua que se ocupa del análisis de oraciones es el sintáctico. ¿Por qué? Porque la oración es una estructura. Se podrá decir, es un conjunto de palabras, sí, pero es más que un conjunto de palabras. Es una unidad mínima de comunicación con sentido completo y autonomía sintáctica. ¿Qué quiere decir? Que esos tipos de palabras que nosotros conocemos, que en el castellano hay 10, la ordenamos dentro de una estructura que se llama oración según la función que tiene esa palabra. Es decir, que entonces la sintaxis va a ser el orden y la función de las palabras dentro de la oración. Para llegar a las oraciones impersonales, tenemos que saber qué tipo de oraciones tenemos. Entonces, si yo acomodo, ordeno las palabras, el verbo y el sustantivo dentro de la oración, me quedaría sujeto y predicado. Por ejemplo, la luna ilumina la noche. El verbo es ilumina, está en el predicado junto con sus otros componentes, que en este caso es objeto directo. El sujeto es luna, la luna. Luna es núcleo porque es mi sustantivo y es una oración bimembre. Pero cuando tengo solamente una parte de esta oración, es decir, oración unimembre, que existe solamente de sujeto o solamente de predicado. Ahora bien, si dijimos que la oración es el orden y función de las palabras dentro de una estructura, vamos entonces con la palabra de mayor categoría gramatical, que es el verbo. Se agrupa en la parte de la oración llamada predicado, porque el predicado nos dice qué cosa es el verbo, para quién, cuándo, etc. El verbo se agrupa con otras palabras y forman el predicado. La otra parte de una oración simple es el sujeto, donde el sustantivo también se va a agrupar, nos va a designar la acción, qué persona realiza esa acción, y se va a agrupar en el sujeto, el sustantivo, con otras palabras que lo acompañan, como artículos, adjetivos, preposiciones, contracciones, interjecciones, etc. Van a acompañar al sustantivo en el sujeto. Vamos entonces con las oraciones unimembres de primer tipo, sería que no tienen verbo, que también pueden ser llamadas construcciones sustantivas o, como la nueva gramática española, sintagma nominal. Y la denominación de sintagma nominal, construcción sustantiva, es porque el núcleo va a ser un sustantivo con sus acompañantes, componentes o complementos de la oración. El primero es un modificador directo, por ejemplo, la mágica luna. Mágica, adjetivo, modificador directo de luna, que es el sustantivo, por lo tanto es el núcleo de mi oración unimembre. En la nueva gramática se llama determinante los adjetivos o artículos que van antes que el sustantivo. También dentro de la oración unimembre o dentro del sujeto tenemos un MIP, que es un modificador indirecto preposicional porque comienza con preposición. Por ejemplo, la luna de papel. Siempre el modificador indirecto preposicional va a comenzar con preposición. Dentro del sujeto, la construcción del modificador indirecto preposicional puede ir sola, pero dentro del predicado nunca va como modificador indirecto solo, sino dentro de una construcción de predicado, ya lo vamos a ver.
La luna como faro. Acá tenemos un modificador indirecto comparativo con su nexo cual o como, que actúa como nexo de mi núcleo con sus otros componentes que pueden ser sustantivos, adjetivos o artículos. En la luna, satélite natural, acá tenemos una posición. Acá tenemos dos sustantivos, pero el sustantivo principal es luna. ¿Por qué? Porque satélite natural es una aposición explicativa. Está diciendo qué tipo de luna es. En la nueva gramática, esto se llama sintagma nominal y, como dije, los determinantes son los que van antes del sustantivo y los adyacentes son los que van después del sustantivo. Por ejemplo, en este caso, natural. Este es el primer caso de oraciones unimembres. Otra forma de oraciones unimembres son las oraciones impersonales, que algunos autores ponen oraciones unimembres impersonales o directamente la marcan como oración impersonal. ¿Pero por qué son unimembres? Porque tienen una sola parte. No le podemos poner sujeto porque no sabemos quién está realizando la acción. Por ejemplo, no hay sujeto en esta oración. La oración ya te lo dice, no hay sujeto. El sustantivo sujeto actúa como objeto directo. ¿Por qué? Porque podemos decir no lo hay. Estas oraciones tampoco se marcan arriba como solamente predicado porque separamos el sujeto y el predicado cuando tenemos dos partes. En este caso no es necesario separar porque hay una sola parte, es decir, el verbo con sus componentes o con sus construcciones. Otro ejemplo es hace calor en el desierto. Este verbo no podemos ponerle el sujeto él hace calor. Entonces, el verbo hay, hacer, que son verbos impersonales, cuando se usan en la tercera persona singular, construyen oraciones impersonales. Otros verbos que construyen oraciones impersonales son verbos de fenómenos meteorológicos o, como pueden encontrar en algunos manuales que dicen, verbos naturales, pero designan verbos de fenómenos meteorológicos, como por ejemplo granizar, nevar, llover, etc. Ejemplo, ayer llovió torrencialmente. Circunstancial de tiempo porque nos dice cuándo y torrencialmente circunstancial de modo porque nos dice cómo llovió. Tampoco le podemos poner sujeto porque no sabemos la persona, ni primera, ni segunda, ni tercera, el singular o plural, podemos colocar en el verbo llovió. No podemos decir él ayer llovió torrencialmente. No se conjuga así porque son verbos impersonales. Hasta aquí oraciones simples, unimembres e impersonales. Si quieren saber oraciones bimembres, comenten, compartan, nos vemos.